Buenos días con todos acá en Suiza, madrugada en Latinoamérica, y damos gracias a Dios por estos medios por los cuales estamos llegando a tantas personas que nos están escuchando y están siguiendo tanto los estudios como nuestros servicios de adoración cada domingo. Una bendición y un animarles a continuar fieles al Señor a pesar de las dificultades, que realmente esto no sea un motivo para que la fe se diluya, sino que al revés, para que la fe se fortalezca. El día de hoy vamos a continuar nuestros estudios, pero quiero darles alguna explicación primeramente. Empezamos hace unas semanas atrás los estudios de los Salmos. En realidad, el estudio de los Salmos lo empezamos el año pasado, cuando por medio de un chat del WhatsApp empezamos unos estudios devocionales del libro de los Salmos. En primer lugar, empezamos durante 40 días a solas con el Señor, y empezamos con los primeros 40 salmos. Y luego, terminando esto, las personas del chat dijeron para continuar cada día haciendo un pequeño estudio, una pequeña reflexión sobre los salmos, y que cada persona tuviera un material para poder estudiar por sí misma. Y así es. Y esto lo acabamos de terminar recién esta semana que ha pasado. Llegamos a concluir con los 150 salmos. Pronto vamos a estar sacando todo el material en un compendio para los que quieran estudiar los salmos por sí mismos. Vamos a sacar un compendio de los 150 salmos para, en forma autodidacta, ustedes puedan estudiar la palabra de Dios. Y cuando empezamos los estudios de estas prédicas cada domingo, empecé directamente con el Salmo 3. En realidad, el Salmo 1 ya lo hemos estudiado en nuestra iglesia cuando estudiamos las bienaventuranzas, porque el Salmo 1 es una de las preciosas bienaventuranzas que hay en la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etcétera, etcétera, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y cuando busquen ustedes en el YouTube la prédica sobre las bienaventuranzas, y ahí van a encontrar ustedes el Salmo 1. Pero no he podido dar una introducción para todas las personas que se han acoplado a nuestros estudios en los últimos domingos sobre el libro de los Salmos. Y la idea del día de hoy es dar una pequeña introducción al libro de los Salmos para que las personas que nos están escuchando puedan encajar un poco en el ritmo, y luego, cuando terminemos la introducción, el día de hoy vamos a estudiar el Salmo número 6. Pero primeramente vamos a la introducción de los Salmos. La introducción de los Salmos. Los Salmos es un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que los israelitas los llamaban himnos de alabanza. Es decir, el pueblo hebreo les llamaba himnos de alabanza. Y recién cuando se hizo la traducción al griego, es que se le puso como nombre el libro de los Salmos. En total, son 150 salmos, que en realidad son poemas cantados. Entonces, el libro de los Salmos es un libro escrito en poesía. Esto es importante, porque cuando leemos un libro en forma de poesía es diferente a un libro histórico, es diferente a un libro profético. Básicamente, el libro de los Salmos son poesías escritas en forma de canto para ser cantada por la congregación. Pero de estos 150 salmos se les llama también los Salmos de David o el libro de David. Pero en realidad, solo 73 salmos son atribuidos a David. El resto, los 77 restantes, son una recopilación de varios autores. Y a pesar de que la mayoría fueron escritos por otros autores, bien es cierto que la mayor parte o el grupo más grande fue escrito por David.
solo 73, pero es el grupo mayor. Y por eso al final se terminó ya hablando del libro de David como el libro de los Salmos o los Salmos de David. Pero en realidad solo 73 son de David y 77 son de diferentes autores. Y estos salmos, estos 150 salmos, están agrupados en 5 libros diferentes. O sea, es decir, forman una colección que se le llama el libro de los salmos, pero en realidad son 5 libros. El primer libro tiene 41 poemas, 41 himnos, 41 cantos, del número 1 hasta 41. El libro 2 tiene 31 poemas, el libro 3 tiene 17, el libro 4 17, y el último libro tiene 44 poemas. Y si ustedes suman, ahí van a encontrar los 150 himnos, salmos, que no solamente fueron escritos por David, sino por diferentes autores. ¿Y qué cosas son los himnos? ¿Qué cosas son los salmos? ¿Qué cosas son estos cantos? Son cantos que expresan el corazón del ser humano que se une en un contacto con Dios. Son cantos, ¿me entienden? Entonces expresan lo que el corazón del autor siente. Y son poemas en realidad, porque son poemas de corazones que conocen a Dios. Y por eso, si ustedes tienen un corazón que ama a Dios, los Salmos es su libro. Es su libro, porque te vas a los Salmos y vas a encontrar de todo. En el libro de los Salmos vamos a encontrar, por ejemplo, salmos de gozo, de alegría. Por ejemplo, el Salmo 149, versículos 1 al 3. Dice, aleluya, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrense Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Este salmo, por ejemplo, me hace pensar en uno de esos días en que tú te levantas con el ánimo a 100, ¿verdad? Esos días cuando tú abres la ventana y el sol refulgente entra por tu ventana y tú te animas, el corazón se alegra porque dices, qué precioso día y voy a salir a caminar y estás con el ánimo a full. Y entonces en ese día compones una canción de agradecimiento a Dios, un canto de agradecimiento, de honra, de alabanza al Señor. Así que vas a encontrar durante el estudio de los salmos, salmos como estos, salmos que se llaman salmos de gozo, de agradecimiento, salmos de alegría. Pero el ánimo de las personas no siempre es este. A veces, nuestros días no son como un sol radiante. A veces nuestros días son con tristeza, con dolor, con pena, con frustración. Y también vas a encontrar salmos de este tipo. Y se les llama salmos del dolor, o salmos de frustración, o salmos de angustia, o salmos clamando por el Señor. Por ejemplo, el Salmo 25, versículos 16 al 18. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Porque esto muestra que la Biblia no es un libro escrito tratando de ocultar los tiempos malos, tratando de convertirlo en un libro súper místico. La Biblia es un libro tan humano, tan real, viene de Dios para nosotros y no borra ni oculta aquellas facetas de nuestras vidas cuando estamos angustiados, cuando estamos adoloridos, cuando estamos tristes o cuando estamos
deprimidos. Y eso no significa que Dios nos ha abandonado. Al revés, cuando encuentras estos salmos, eso te fortalece porque el salmista siempre termina diciendo: Dios es mi salvación, en Él tengo victoria, Dios es mi escudo, Dios me acompaña, con Él venceremos. Y entonces tienes salmos de gozo, de alegría, de felicidad, pero también puedes tener salmos de angustia, de dolor, de frustración. Y miren este texto: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo. Perdona todos mis pecados. ¿Y sabes qué es esto? Cuando yo leo estos salmos, pienso: ¿cuántas veces me tengo que identificar yo con estas palabras? ¿Cuántas veces debo decirle yo al Señor: Señor, estoy solo, estoy afligido, tengo mi corazón con angustias, se han aumentado las angustias de mi corazón, mira mi aflicción, mira mi trabajo? Y esto me da una palabra de aliento, porque me está diciendo: Carlos, tú no eres el único que ha pasado por esto. Hay muchas personas, muchos hombres y mujeres de Dios que han pasado por situaciones así, y míralos cómo terminaron en victoria. Y entonces eso me da ánimo. O si no, me dice: mira cómo estas personas abandonaron, tiraron la toalla y retrocedieron. Y eso me dice: Carlos, ten cuidado, porque en los momentos de dificultad puedes tomar decisiones que te lleven a acercarte más a Dios, o puedes tomar decisiones que te alejen del Señor. Y yo leo estos salmos, que son salmos de angustia, salmos de dolor, y por otro lado digo: caramba, debo seguir adelante, porque hay gente que lo ha pasado igual que yo, y en Dios encontraron su fuerza, en Dios hallaron esa victoria que estaban necesitando. Así que de los 150 salmos tienes salmos de gozo, salmos de alegría, vas a tener salmos de frustración, salmos de angustia, salmos de dolor. Vas a tener también salmos proféticos. Vamos a leer un salmo, por ejemplo, el Salmo 118, versículos 21 al 26. Salmo 118, versículos 21 al 26. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando de Jesucristo, y este texto se repite en el Nuevo Testamento un par de veces, hablando de Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Está hablando de Jesucristo en su entrada a Jerusalén, cuando la gente cantaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y estos son los salmos proféticos, o también llamados los salmos mesiánicos, que hablan del Mesías. Palabras dichas 1000 años antes. 1000 años antes de que estos eventos ocurrieran, Dios nos estaba anunciando la llegada del Rey. Ahora, ¿cuán importante puede ser la llegada del Mesías que Dios se preocupó 1000 años antes de anunciarla? ¿Sabes lo que implica esto para mi vida personal? ¿Entiendes? O sea, si Dios piensa que la llegada del Mesías era tan trascendental para la humanidad que la anunció 1000 años antes, ¿qué crees tú que Dios quiere en cuanto a tu relación con el Mesías? ¿Una relación así religiosa, superficial,
de visitar a la iglesia de vez en cuando? ¿Crees que Dios anunció la venida del Mesías para que tengamos con Dios una relación superficial, dominical, una relación barata? Eso es lo que Dios quiere cuando anunció 1000 años antes que el Mesías iba a venir a esta tierra porque tenía que hacer algo en esta tierra por nosotros. Piénsalo. Porque muchas personas tienen una relación con Dios religiosamente eventual, religiosamente temporal, vamos a decirle así, religiosamente que van visitando la iglesia solo cuando tienen tiempo. ¿Es eso lo que Dios quiere en nuestra relación con su Hijo, que dejó el trono en el cielo y vino a la tierra a morir por nuestros pecados? ¿Es eso lo que Dios quiere? En fin, hay un cuarto tipo de salmos que vamos a encontrar. Ya hemos visto hasta ahora 3 tipos. Tenemos los salmos de alegría, de alabanza, de canto, de gozo. Los salmos de frustración, de pena, de clamor, de tristeza. Salmos mesiánicos anunciando el Mesías. Hay un cuarto tipo de salmos y se le conoce como los salmos imprecatorios. ¿Qué son los salmos imprecatorios? Los salmos imprecatorios son los salmos de un hombre o de una mujer que están siendo perseguidos, que están siendo atacados y en su angustia piden que Dios intervenga. Y a veces esos salmos no son muy bien conocidos, pero son estos salmos, por ejemplo, cuando alguno de los escritores de los salmos escribe y dice: Señor, por favor, interven, haz algo. Vamos a leer un texto bíblico. El Salmo 94, versículo 1 al 3. Nos dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? Lo que está diciendo el salmista acá es que su corazón está tan cargado con esta gente malvada que se hastía de ellos. Se hastía de ellos. Y entonces le dice a Dios, hablándolo en términos popular: Señor, llévatelos, o te los mandamos si quieres, ¿no? Pero el corazón del salmista descarga su sentir. Algún amigo me dijo: ¿cómo es posible que hayan ese tipo de salmos cuando debemos amar a nuestros enemigos, orar por los que nos maldicen y toda la enseñanza del Nuevo Testamento que Jesús nos trajo? Y yo les voy a explicar que la Biblia no oculta la personalidad de sus escritores. Y la Biblia nos muestra las facetas humanas tan naturales. Dígame si no alguna vez usted se ha cruzado con una persona mala, malvada, y no le has dicho: Señor, haz algo, interven tú, actúa. En el fondo de nuestro corazón lo hemos pedido. Y entonces el salmista lo único que hace es escribir lo que su corazón siente. Quizás no siempre es correcto hacerlo, pero ¿saben qué? La Biblia no oculta el pecado ni los errores de los seres humanos. Los que escriben en la Biblia son seres humanos como nosotros, con errores, con fallas. Cuando leemos la historia encontramos, por ejemplo, a Abraham, que mintió 2 veces, ¿no? Jacob le robó a su hermano la primogenitura. Los hijos de Jacob, o los hijos de Israel, vendieron a su hermano José. Y todo esto uno se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué la Biblia incluye estos seres humanos que son tan hombres, tan humanos? ¿Por qué estos humanos tienen estas características tan naturales como todos nosotros? Y Dios los usó con sus fallas. Y yo no sé, pero yo te voy a decir algo. Gracias a Dios por esa gente. Porque si Dios usó a Abraham
aún con sus mentiras. Y usó a David, a pesar de su pecado de adulterio. Y usó a Jacob, a pesar de robarle a su hermano la primogenitura. Si Dios, a pesar de los errores humanos, pudo usarlos a ellos, entonces yo tengo esperanza de que Dios me pueda usar a mí también. Porque yo tengo muchos errores y he tenido muchos errores. Y entonces estos hombres han escrito estos libros de la Biblia, el libro de los Salmos, y en esos salmos escribieron su sentir, su dolor en el corazón y sus ganas de que Dios intervenga, ¿no? Entonces, cuando leemos los salmos, nos encontramos con estos 4 tipos de salmos. Salmos de gozo, de alegría, salmos de pena, de tristeza, de clamor, salmos mesiánicos, salmos imprecatorios pidiendo juicio de Dios o castigo de Dios sobre la gente malvada. Y entonces ahora, por ejemplo, vamos a entrar ya al tema del salmo que nos corresponde. Hemos empezado hace 3 semanas atrás con el salmo número 3. Para los que no estuvieron, les recuerdo el salmo número 3. Esta porción, por ejemplo: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Recuerdan cuando estudiamos este salmo? Y lo pueden encontrar en el YouTube, en el Facebook. Está en el salmo número 3, que Dios promete romperle los dientes al que se meta contigo. Salmo 3. Estudiamos también el Salmo 4. Salmo 4. Nos dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, más mayor que la que ellos buscan cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y estudiamos el Salmo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Estate atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El día de hoy vamos a empezar con el Salmo 6. Así que yo les pido a ustedes que abran sus Biblias en el Salmo número 6. Salmo número 6. En el Salmo número 6 empieza los primeros 2 versículos, nos dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Muy bien. El Salmo 6 es uno de los salmos que le estaba mencionando, que tiene que ver con el dolor, con la angustia. En el Salmo 6 David va a expresar que él está pasando por momentos muy difíciles. Ahora, ¿quién escribe el Salmo 6? Es David, el rey David. Y David, vamos a entender para ver la figura de lo que está pasando. David es un simple pastor de ovejas que Dios lo elige para ser rey de Israel.
David es un simple pastor de ovejas que Dios lo elige para ser rey de Israel. El objetivo es convertirlo en rey. Y por eso, su carácter tiene que ser forjado para ser rey. Su carácter tiene que ser forjado para ser rey. Por eso encontramos textos como este en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 3. Nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y David, dice la Biblia, que era un hombre cuyo corazón era de acuerdo al corazón de Dios. Y sin embargo, Dios permite que David pase por épocas duras y difíciles, porque el corazón de David tiene que ser purificado. En el Proverbio 17, versículo 3, Proverbio 17:3 nos dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Entonces, David, a pesar de ser un hombre de Dios con un corazón que amaba a Dios, un corazón de acuerdo al corazón de Dios, y un hombre que había sido elegido para ser rey, Dios va a permitir que David pase por épocas muy duras, porque esto le va a forjar el carácter, lo va a formar a la forma de Dios. Y si tú estás pasando por momentos así, recuerda esto: si David tuvo que pasar por eso, nosotros también. Cuando hablamos a veces del apóstol Pablo, ¿cuánta gente cristiana me dice: uy, cómo quisiera ser yo como el apóstol Pablo, predicador y sembrar la palabra por todas partes? Lean bien lo que tuvo que pasar Pablo, las dificultades, los problemas. ¿Cuántas veces naufragó, lo azotaron, lo metieron en prisiones, lo apedrearon? Y todo porque, a pesar de ser un siervo de Dios, estaba bajo prueba permanente para que su carácter fuera forjado. Queremos ser como Pablo, pero no pasar por lo que Pablo pasó. Si estás pasando por dificultades, es porque Dios te está preparando. Dios solamente permite las pruebas fuertes y las pruebas grandes a los soldados que son fuertes y están preparados para un gran proyecto de Dios. Si tú no soportas grandes pruebas, no le sirves mucho para Dios, y Dios, en cierta manera, te protege, porque no estás preparado para ser un instrumento grande en las manos de Dios. Pero si Dios quiere que seas un instrumento grande, vas a pasar por muchas dificultades que van a forjar tu carácter, que van a ser, como dice acá, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, el horno para el oro, para purificarlo. Y Dios va a tener que purificar tu corazón, y a veces tendrás que pasar por las dificultades que pasaba el rey David. El Salmo 6 tiene que ver con esa carga, ese dolor que David siente en ciertos momentos de su vida. Así que seguimos estudiando. En el Salmo 6, él empieza diciendo: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Es que cuando estamos en problemas, a veces sentimos como que Dios nos está castigando. Nosotros imaginamos que como que Dios es un policía que está atento para castigarnos. Y por eso David escribe, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues. Saquémonos de la cabeza este pensamiento. Dios no está como policía para castigarte. Dios no está ahí para venir apenas cometes una falla y ¡pum!, te cae. Porque Dios te ama. Porque te ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo. Y si hubiera sido el único pecador en la tierra, aún así Jesucristo habría venido a morir por ti en la cruz. Y David va a escribir: ten misericordia de mí, oh Jehová,
porque estoy enfermo. Porque estoy enfermo. Y hermanos, esto es un texto muy interesante. Quiero que leamos Gálatas capítulo 4, versículo 13. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Permítame cerrar la ventana, que están sonando las campanas de la iglesia. Ahí estamos ahora sí. En Gálatas 4:13 nos dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio. Obviamente, nadie quiere estar enfermo. David dice: estoy enfermo. Nadie quiere estar enfermo. Sabemos que la enfermedad es producto de la caída del hombre. También lo sabemos. Pero también sabemos que Dios puede usar una enfermedad para su gloria. Dios puede usar una enfermedad para su gloria. Pablo le dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio. Y Dios utiliza una enfermedad para que Pablo pueda predicar el evangelio a los Gálatas. Tu enfermedad puede ser un motivo para la gloria de Dios. Jesucristo lo dijo en Juan 11:4. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y David, cuando escribe este salmo, dice: Señor, estoy enfermo, sáname. Sí, ¿ya? Pero ¿sabes cuál es la oración correcta que deberíamos decir? Es: Señor, si sanarme va a llevar más gloria a tu nombre, entonces sáname. Pero si el no sanarme, si mi enfermedad va a llevar más gloria a tu nombre, déjame enfermo. Porque más importante que sanarte es llevarle la gloria a Dios. ¿Cuántas personas, por medio de su enfermedad, han podido llevar a otros a los pies de Cristo? Y a veces no tenemos esta perspectiva. A veces cuando la gente nos dice: ay, mi tío está enfermo, mi pariente está enfermo, oremos para que Dios lo sane. Ahora que hay muchas personas que caen con el coronavirus, antes de orar por sanidad, oremos por salvación. Señor, sana su cuerpo, pero salva su alma. Y entonces David, que está angustiado, dice: estoy enfermo, Señor, sáname. Si tú estás enfermo, piensa de esta manera. De repente tu enfermedad es para la gloria de Dios. Y Dios quiere usar tu enfermedad de alguna manera. Para ti, para tu carácter o para tu familia, o de alguna forma Dios puede usar tu enfermedad para la gloria de Dios. Y si no, entonces le dice: Señor, pero si sanarme, eso va a dar más gloria, entonces sáname. Esa es la actitud que debemos tener al orar. David estaba angustiado, estaba enfermo. Y es más, dice más adelante en el mismo texto, en el capítulo 6 de los Salmos, en el versículo 2, dice: porque mis huesos se estremecen. Esta palabra estremecerse significa que sus huesos temblaban, así como que las rodillas tiemblan por debilidad. En el versículo 3 dice: mi alma también está muy turbada. Mi alma está muy turbada. Hermanos, a veces con las enfermedades permitimos que los miedos inunden nuestra alma. Y te voy a decir algo. El día en que la confianza de Dios sale de tu casa, ese día los miedos se meten por la ventana. Si tú dejas fuera de tu casa tu confianza en el Señor, descansar en el Señor, saber quién es tu Dios, saber que tu Dios es el Dios creador, saber que tu Dios es el Dios a quien se sujeta la naturaleza, como lo hacía Jesucristo cuando caminó sobre las aguas. Si tú dejas afuera
esa confianza en el Señor, inmediatamente por la ventana se te meten los miedos, los temores, la depresión, la angustia. Porque donde está la confianza en Dios, donde mora la confianza en Dios, no entran los miedos ni los temores. Los miedos y los temores son tu protección, son lo que te agrede, lo que agrede tu fe. Mientras que si tu fe está firme en el Señor, entonces tu fe te protege. Mientras tu confianza en el Señor se mantenga firme, el diablo no podrá meterse tratando de sembrar ni miedos ni temores. Y entonces David, en el versículo 3 dice, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Una pregunta que siempre le hacemos al Señor, Señor, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Ah? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Versículos 4 en adelante. Versículos 4 dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti en el Seol. ¿Quién te alabará? Y ahora quiero que veamos los versículos 6 y 7, porque esto refleja la situación en la que David había caído. David estaba realmente angustiado y frustrado. Y les repito, estamos hablando de un hombre cuyo corazón era de acuerdo al corazón de Dios. Era un hombre que confiaba en el Señor, amaba al Señor, pero en ciertos momentos de su vida se dejó invadir por los miedos y los temores. Y miren lo que dice en el versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir, dice. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Nadie quiere pasar por algo así. Quien escribe estas palabras está sufriendo las tormentas de la vida. A veces, algunos podemos pasar por circunstancias así. Quizás tú eres una de las personas que Dios ha bendecido y nunca han tenido que pasar por circunstancias tan adversas. Como David cuando dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Pero recuerda lo siguiente, el hecho de estar en una situación tan fuerte, tan grave, no significa que Dios te ha dejado solo, sino que por alguna razón necesita que pases por ese tiempo y por esa prueba. Hay un pensamiento que dice, bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo y el problema que te hizo buscar a Dios. Porque la verdad es en que en los momentos más duros, nuestra comunión con Dios se vuelve más fuerte. Y a veces estás en esa crisis tan intensa y tus rodillas se duelen de tanto estar arrodillado orando a Dios. Y tus ojos, como dice David acá, sus ojos están gastados de sufrir. Cuando ya no te quedan lágrimas, bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo y el problema que te hizo buscar a Dios. Nunca olvides las promesas de Dios. Salmo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Recuerda siempre, toda tormenta pasará. Toda tormenta pasará. El Salmo 126, versículo 6,
Es un texto que he puesto acá para mis hermanos y amigos pastores que están escuchando estas prédicas. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Lo he dicho y lo he repetido. Hay un 5%, probablemente 5% de pastores en el mundo que se han enriquecido engañando a las ovejas, quitándoles, en lugar de alimentarlas, trasquilándolas. Toda esta gente metida de estos movimientos de prosperidad, que son más un movimiento de codicia y de robo. Pero hay 95% de pastores que la sufren día a día y que a veces no tienen ni siquiera para pagar sus cuentas, porque la iglesia no les provee o no tiene lo necesario. Y entonces muchas veces, a pesar de todo eso, todavía reciben críticas. Para ustedes, hermanos pastores, esta palabra de fortaleza. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Volvamos al Salmo número 6. Y el Salmo número 6, versículo 8. Salmo número 6, versículo 8 dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Claro. Es decir, cuando tú estás en los momentos de angustia, ¿sabes que hay una tentación grande? La tentación de tirar la toalla y de volverte al mundo. Y dices, ¿para qué? ¿Para qué sirvo al Señor? ¿Para qué? ¿Para qué busco al Señor? Si mira lo que me está pasando. Mira cómo estoy dificultades y llorando y angustiado. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve seguir a Dios? Mejor dejo todo, tiro todo y me voy al mundo con mis amigos a emborracharme. Pero David dice no. En los peores momentos dice, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad. No permitas que en los momentos de mayor dificultad abandones la fe y te vuelvas al mundo. Al revés, los momentos de mayor dificultad es cuando más tienes que buscar a Dios, porque Dios está probando tu corazón. Dice el salmista, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Qué precioso. El resultado es ese. El Señor ha visto mi lloro. El Señor ha visto tus lágrimas. Tus lágrimas no han pasado inapercibidas. El Señor ha visto tus lágrimas. El Señor ha escuchado tu ruego, tu clamor. Y tu oración ha sido recibida. Como cuando mandas una carta urgente y entonces dices, recibí la carta. Ya recibieron la carta, ya están informados. Y eso es lo que pasa cuando tú en tu angustia clamas al Señor. Que necesitas pasar por ese momento, pero recuerda siempre al final que el Señor ha visto tus lágrimas, el Señor ha escuchado tu ruego y tu oración ha sido recibida. Porque nuestro Dios nunca nos abandona, nunca nos deja solos. Si tienes que pasar por momentos difíciles, si tienes que pasar por momentos en que has llorado en tu lecho, si has tenido que vivir lo que a David le tocó vivir, recuerda que Dios te ama. Te ama. Que si hubiera sido la única persona en esta tierra pecadora, aún así habría mandado a su Hijo a morir por ti. Que Dios use esta palabra para fortalecernos, para saber si estás pasando por momentos difíciles, que tienes un Dios en quien confiar. No dejes que el miedo se meta por la ventana. No dejes que las frustraciones y los dolores se queden en tu casa. Llena tu casa con la confianza en el Señor, que es lo que te protege. Recuerda en quién has creído. Recuerda quién es el Señor que te cuida. Recuerda quién es el Padre que te ama y te protege como a la niña de sus ojos, dice la palabra de Dios. Quien se mete con los hijos de Dios, se mete con la niña de sus ojos. Y yo no dejo que nadie me toque la niña de mis ojos, porque el Señor es nuestra fortaleza. Que Dios les bendiga.
Escuchemos un canto para decirle al Señor: Padre, queremos buscarte, queremos encontrarnos contigo, queremos que tú realmente llenes nuestros corazones, nuestras enfermedades, nuestros vacíos, que el Señor realmente esté presente en nuestro andar diario.